2. Esta clase es un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla. Para que un poquito entiendan cuáles son las medidas de asociación que se tienen. Impacto todavía no vamos a verlo, eso ya más adelante. Y entonces ahorita vamos a ver un poquito de lo que es la tabla de 2x2, la tabla tetracórica, la que tanto les hablo. ¿Qué mediciones vamos a utilizar? ¿Sí? Riesgo relativo, el odds ratio. Básicamente estos dos vamos a ver en este momento, con algunos ejemplos. Bien, la herramienta. Tabla tetracórica. Traten de mantener este esquema, por favor. La exposición en las filas, presente, grupo expuesto, grupo no expuesto. Y en las columnas, la enfermedad o el outcome o el resultado. Quienes tienen la enfermedad y quienes no la tienen. Por favor, este esquema traten de mantenerlo siempre. Hay algunos papers, sobre todo en Europa, que invierten la posición. Entonces, cuando sacan esos análisis para el cálculo de tamaño de muestra o alguna otra cosa, tienen dificultades. Por favor, este esquema traten de mantenerlo. Obviamente, ¿no? Los que están acá son aquellos que tienen la exposición y también tienen la enfermedad. Los que están acá son aquellos que no tienen exposición y tampoco tienen enfermedad. Pues ya lo sabemos. Por ejemplo, vamos a hacer un trabajo de tuberculosis y VIH. Ya, la exposición es el VIH. Estos son los pacientes que tienen VIH y estos son los que no tienen. Están expuestos a una determinada condición. Vamos a ver si a lo largo del tiempo presentan el evento de interés, que en este caso la variable dependiente, que es la tuberculosis. Quiero saber qué porcentaje de pacientes con VIH desarrolla tuberculosis y quiénes no. A su vez, quiero saber qué porcentaje de pacientes sin VIH tienen tuberculosis y quiénes no. ¿no? Entonces, ahí están los datos, los números, todo tiene que cuadrar, por favor. Hay que hacer la suma correspondiente de los valores que están en la tabla y todo tiene que cuadrar. En este caso son 109 pacientes. Ya. ¿Qué medidas utilizamos nosotros en epidemiología? Medidas de frecuencia o distribución. Ahí nos preguntamos cuántos, cuánto, qué tan frecuentemente, qué tan probable, qué tan riesgoso. ¿No? Cuando vemos medidas de asociación, y esto es análisis, preguntamos cuál es la fuerza de asociación. ¿Qué valor de medida de asociación hemos dicho que es declarada como fuerte? ¿A partir de qué valor, de qué OR o de qué RR yo digo que es una medida de asociación fuerte? 2.5, doctor. Correcto, correcto. En la medida de impacto, ya es otro más avanzado, es qué tan importantes son las intervenciones sanitarias. Ya. Esta es una historia que ya más adelante se las voy a mostrar. Pero creo que podemos hacer un... Los cirujanos. ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Chévere, mucha atención al video. Los cirujanos solían operar con mandiles de carniceros e instrumentos sin esterilizar, llenos de sangre seca. Nadie creía que esterilizar o limpiar los instrumentos sirviese para nada. Sería un hosco joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis quien demostraría al mundo el peligro que aquello suponía. En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas de la medicina, y el Allgemeines Krankenhaus, su hospital más famoso.
Allí, Semmelweis trabajaba de residente a cargo de la Sala Primera de Obstetricia. Durante meses le agobió un problema. Muchas de las nuevas madres a su cuidado morían de una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Cientos de miles de madres morían en Europa cada año y nadie sabía por qué. Aquello se convirtió en el gran enigma que todos los profesionales de la obstetricia en Europa intentaban resolver, aportando todo tipo de ideas. Unos creían que su enfermedad estaba causada por el miedo, otros que tenía que ver con el hecho de que la mujer estuviese o no casada, y algunos que podría estar causada por un misterioso halo que rodeaba a algunos doctores. Cualquiera que fuese la causa, Semmelweis estaba decidido a dar con ella. Lo primero que descubrió era desconcertante. Lo más extraño es que había dos salas. Una estaba regida por médicos y la otra por parteras. La sala controlada principalmente por parteras tenía una tasa de mortalidad mucho más baja entre aquellas pobres mujeres. Semmelweis quedó perplejo ante esta diferencia. ¿Qué había en el pabellón de los médicos que elevara tanto la tasa de mortalidad? Llevó a cabo una serie de experimentos, pero fue incapaz de aislar la causa, y la tasa de muerte en su pabellón seguía aumentando. Semmelweis se sentía abatido, hasta que un día, gracias al tipo de accidentes que caracterizan gran parte de los descubrimientos médicos, encontró la solución. Tenía un colega llamado Koleschka que se cortó un dedo haciendo la autopsia de una de estas mujeres. Se infectó y murió. Y aunque Semmelweis no sabía nada sobre gérmenes o la teoría de enfermedad por gérmenes, de repente se dio cuenta de que debía existir algún tipo de veneno que fuera el causante. Semmelweis vio claramente lo que estaba pasando. Los estudiantes solían hacer las autopsias a estas mujeres, metiendo las manos en sus heridas. Luego acudían al pabellón de estudiantes y no veían ningún motivo para lavarse las manos y seguir examinando a las mujeres que acababan de dar a luz y tenían heridas abiertas por el parto. Los médicos transmitían los gérmenes de una paciente a otra con sus manos sucias. Estaban matando a sus pacientes. Semmelweis escribiría a un colega: solo Dios sabe el número de mujeres que he mandado a la tumba. ¿Qué tal? Les voy a pasar en el chat. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Les voy a pasar en el chat el link completo del video. Ya, bien bonito, bien aleccionador. Pero lo que les quería mostrar ahora es la historia de Semmelweis y lavado de manos, ¿no? Cómo partió de un accidente, partió de una observación, dos lugares diferentes tasas de mortalidad en pacientes, una hipótesis. Entonces generó una investigación al respecto y los resultados los voy a presentar a continuación. Del video, queremos saber cuánto más riesgo hay, si hay más o menos riesgo, la dirección del riesgo y la significancia estadística o de asociación, si es realmente debido al azar o no. Cuando les hablo de significancia estadística, estamos diciendo que los datos que nos han dado, que nos dicen que las proporciones son diferentes, son debidas a la suerte o al azar o no. Causalidad es un término muy complejo. Cuando nosotros queremos saber las causas de una determinada enfermedad, tenemos que basarnos en los criterios de Sir Austin Brandon Hill, que los ha propuesto en 1965. No es simplemente que una medida de asociación nos salga significativa. Eso no es suficiente. Para poder saber que algo es causa de un determinado evento, tenemos que, además de ver la fuerza de asociación que nos salga, el OR, el RR, ver si estos datos son consistentes. ¿Qué quiere decir? Si hay otras investigaciones que también dicen lo mismo. Ver la especificidad
ver temporalidad. La causa tiene que preceder al efecto. En este caso, los estudios transversales carecen de esa temporalidad. Tiene que haber un gradiente biológico a más de la causa, mucho más del efecto. Tiene que haber una plausibilidad biológica, fisiológica, química. Tiene que ser plausible, coherente, en el marco de la investigación y de la experimentación. Y tiene que tener una analogía. Si cumple estos criterios, podemos hablar de causalidad. Nosotros, ¿qué es lo que vemos en los estudios de tesis? Solamente esto. Fuerza de asociación. ¿Qué vemos en los resultados? Entonces es importante en la discusión y en los resultados, la consistencia. Vemos si nuestros resultados se parecen a los demás. Verificamos coincidencias y no coincidencias. Obviamente, si nosotros hacemos estudios longitudinales, vamos a poder ver temporalidad. Si hacemos estudios de correlación, podremos ver también gradiente biológica. La plausibilidad viene de la mano del marco teórico. Tú tienes que argumentar física, química, biológica, fisiopatológicamente, la relación entre estas causas y los posibles efectos. Esos son los criterios que nosotros podemos medir en una tesis. Ya si hacemos experimentación, podemos ver los otros. Entonces, vamos a empezar con el riesgo relativo. ¿Qué es riesgo relativo? ¿Han visto estos letreros en muchas partes, ¿no es cierto? En botellas, en material radioactivo, fuego, material eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Peligro. El riesgo es peligro. Entonces, cuando tú hables de riesgo, tienes que ponerte en la mente peligro. Es la probabilidad de que ocurra un hecho o daño a la salud. Un hecho, no necesariamente la muerte. Puede ser enfermar, sufrir, morir, discapacidad, etcétera, etcétera. El riesgo es la mayor o menor vulnerabilidad que tiene un grupo determinado a sufrir un daño. Además, en el conjunto de factores aumentan la probabilidad de que el daño ocurra, ¿no? Nosotros podemos decirle medida de riesgo, factor de riesgo, enfoque de riesgo. Por ejemplo, la tuberculosis genera o le da principalmente a aquellas personas habitantes pobres de una gran capital. Es el grupo que mayor riesgo tiene para tuberculosis. La lepra, ¿cuál creen? ¿A qué grupo le va a dar, tiene mayor riesgo de tener lepra? Chicos, Habitante de la Amazonía. A los que viven en la Amazonía. claro, sarampión, a los que no tienen vacuna. Cáncer, Minerva. neumoconiasis, ¿no? Entonces, ¿qué es el riesgo? Es vulnerabilidad. Hay características que tienen a determinados grupos de pobladores que los hacen más vulnerables a sufrir de algún evento. Eso es riesgo. Matemáticamente, ¿cómo se expresa? Es como la razón de las dos incidencias. La incidencia de expuesto en grupo de expuestos y la incidencia de grupo no expuestos. Por lo tanto, este tipo de medidas de asociación solamente se hacen en estudios de incidencia o también llamados estudios de cohorte. Hay otros nombres que acá les estoy poniendo. Esta es la fórmula. Este es el grupo de exposición, un grupo de no expuestos. Entonces, A sobre A más B sobre C más D. Aquí está. Ese es riesgo relativo. Incidencia de expuestos, incidencia de no expuestos. ¿Recuerdan la clase de problema, objetivo, hipótesis?
Entonces se plantean los objetivos y las hipótesis y los problemas en función al diseño del estudio. Este diseño es cohorte. Listo. Vamos a hacer un esquema de una investigación de cohorte, ¿ya? El tiempo, por favor, nunca retrocede. El tiempo siempre va para adelante, la flecha siempre es para adelante. En este caso, la investigación se lleva de manera prospectiva, hacia adelante. La clave de los estudios de cohorte es que empieces en población sana, personas que no tienen la enfermedad. Tiene que haber algún punto que garantice algún diagnóstico o algún instrumento que me permita medir que estas personas no tienen la enfermedad. Ahora, de este grupo yo divido en dos poblaciones. Aquellas poblaciones que están expuestas a un determinado factor y aquellas que no lo están. Sí, puede ser factor etario, por ejemplo, mayores de 60, menores de 60. Puede ser un factor, los fumadores y los no fumadores, obesos y no obesos. De repente los que tienen antecedente de cáncer de mama, los que no tienen antecedente de cáncer de mama, los que no están vacunados, expuestos, los que sí están vacunados. Entonces, yo manipulo la exposición, estoy en un estudio de cohorte. Dentro de los expuestos voy a tener aquellos pacientes que desarrollan la enfermedad o el evento de interés y aquellos que no. Lo mismo en los no expuestos. La relación de estos voy a tener la incidencia de expuestos. La relación de estos voy a tener la incidencia de no expuestos. ¿Y qué es incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos? Riesgo relativo. Así funciona. ¿Qué es lo más importante aquí para nosotros? Esto. Grupo expuesto, grupo no expuesto. En esto nos tenemos que concentrar. No nos importa el evento, no nos importan los casos, ni los controles. Nosotros vemos exposición. Ya. Por ejemplo, el estudio de Semmelweis. Este es el grupo o la clínica donde atendían los médicos. Esta es la clínica donde atendían las parteras. Ahí están los datos desde 1841 hasta 1846. El número de nacimientos y el número de muertes. La tasa de mortalidad promedio en este grupo, en esta clínica, fue de 9.92 por cada 1000 nacimientos, obviamente. En la segunda clínica también fallecieron muertos, fallecieron puérperas, ¿ya? Pero la tasa promedio fue de 3.38. Fíjense, comparando las tasas, que es lo único que se puede comparar, por favor. Nosotros no comparamos números absolutos, ya saben eso. Siempre la tasa estaba entre 3, 2, máximo 7.5. En cambio, en la primera clínica, el mínimo era 7.7 o 6.8. Y fue hasta 15.8, un año que más personas murieron. Entonces, estos son datos oficiales, por cierto. En azul, la tendencia por años de muertes por fiebre puerperal en la clínica de las parteras, y en rojo en la clínica de los médicos. Entonces, estos mismos datos, yo los pongo acá. ¿Cuál sería el factor de riesgo? El tener las manos sucias. Si tiene las manos sucias, es grupo expuesto. Si no tiene las manos sucias, es grupo no expuesto. ¿Cuál es el evento a controlar? La muerte por fiebre puerperal. ¿Cuántos tuvieron la muerte y cuántos no tuvieron muerte? Entonces ya tengo mi tabla tetracórica, yo puedo calcular el riesgo relativo. 1989 entre la suma de esto que es 20 militantes. Por otro lado, estos datos que ya. Riesgos relativos, pero voy a consultar ya. Perdón, tenía una llamada. Entonces, el riesgo relativo sale 1.45 y eso está calculado con su intervalo de confianza.
Entonces, atender partos con las manos sucias es 45% más riesgoso para provocar muertes por fiebre puerperal que atenderlos con las manos limpias. Semmelweis solamente vio esto. Ya nosotros ya estamos agregando todo este análisis y podemos ver estadísticamente que eso sí es significativo, porque el intervalo de confianza está no incluyendo la unidad. Por eso vamos a utilizar un pequeño programita que les voy a enseñar a usar también a ustedes, es el EpiInfo. Y acá tenemos los datos de la misma manera. Fíjense que nos da el riesgo relativo, pero también nos da el OR. Y fíjense un dato que les voy a recordar cada vez que pueda. El OR sobreestima el riesgo. En la gran mayoría de casos, ustedes van a ver que el OR, en este caso 2.7, es mayor que el riesgo relativo, 1.4. ¿Cuál en este caso vale más? Obviamente, pues el riesgo relativo. En cuestiones metodológicas, este tiene mayor peso que este. Entonces, una falencia, y adelantándome al diseño de casos y controles, una falencia, una limitación de los estudios de casos y controles es que el riesgo es sobreestimado. Por ese motivo, cuando haces estudios de casos y controles, pones en el título factores asociados, porque hablamos de una asociación. En cambio, cuando haces estudios de cortes, tú pones factores de riesgo, porque acá sí estás estimando el riesgo. Entonces, a raíz de esos descubrimientos, y obviamente cuando ya Semmelweis ha muerto, generalmente esas cosas pasan, estuvo hospitalizado en un manicomio, tiempo después falleció. Cuando ya murió, salió publicado un libro en su honor, que era una memoria de sus escritos, de Isaac Philip Semmelweis. También empezaron a hacer lavado clásico de manos, ¿sí? La tapa, su jarra, su toalla. Este es uno de los primeros lavaderos instalados en Viena en esa época. Ya, eso te lo vamos a hacer otra parte. El segundo diseño, o la segunda medida de sucesión más importante, es el odds ratio, o razón de momios. Para eso cambiamos la palabra, ya no hablamos de riesgo, ahora hablamos de chance. ¿Qué es el chance? ¿Por qué pongo dos daditos acá? Porque tiene que ver con la probabilidad, con la suerte. ¿Ya? Es la probabilidad para un determinado evento. La probabilidad P. Ese P se define como chance, odds. Entonces tú te preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los odds de que cuando yo tire dos dados me salga el 7? Esa es cuál es la oportunidad de que me salga 7 al tirar dos dados. Entonces, P significa esa probabilidad, la probabilidad de éxito. Y 1 menos P es obviamente lo contrario, la probabilidad del fracaso, o también denominado no éxito. Entonces, el chance o el odds es el cociente del éxito entre el fracaso. Por ejemplo, Johnny Hopkins es un caballo que corre carreras. Si la probabilidad de que este caballo que gane la carrera es del 60%, entonces ¿cuál es la probabilidad de que pierda? 40. ¿No? Porque 1 menos 60% es 40%. Pero si yo quiero saber entonces cuál es el odds o el chance real de que este caballo gane la tarea, probabilidad de éxito, 60%, probabilidad de fracaso, 40%. Se divide 1.5. ¿Qué significa este 1.5? Que hay 50% de probabilidades de que el caballo gane la carrera. Pero no era 60%, doctor. Eso es la probabilidad de que gane, pero siempre tienes que dividirlo entre la probabilidad de que pierda. Por lo tanto, apostarías a este caballo
Pues no, que no hay ninguna probabilidad de que gane. O, perdón, la probabilidad de que gane es la misma que la probabilidad de que pierda, 50% adicional. Ya, ese es odds, eso es diferente, ¿no? Matemáticamente, ¿cómo se expresa? Hablas de odds entre los expuestos y odds entre los no expuestos. La chance para que le presente el evento o el grupo de expuestos y la chance para que presente el evento el grupo de no expuestos. También se le conoce como regresión de momios, por ejemplo. Y es esto. Otra vez, exposición, enfermedad. ¿Cuál es la chance de que presente el evento? A sobre A más C. Esa es la probabilidad de éxito. ¿Y cuál es el fracaso? Lo contrario, que no tenga la enfermedad sobre esto. A sobre A más C sobre C sobre A más C. Aquí está todo eso. Este es el odds en los expuestos. Por otro lado, B sobre B más D, D sobre B más D. Ese es el odds en el grupo de no expuestos. Estos datos se anulan por letra simple y tienes la famosa C, ¿no? C, que es el resultado del producto del cociente de productos cruzados. Pero a ustedes les han enseñado eso, no les han enseñado de dónde viene ese cálculo, que es lo importante. De manera práctica, pero lo importante es ver de dónde viene, es el chance, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a hacer del diseño, pero para casos y controles. Otra vez, el tiempo nunca cambia, siempre es para adelante. En este caso, la dirección de la investigación sí cambia, porque se hace de manera retrospectiva. El estudio de casos y controles es retrospectivo por excelencia. Acá tienes la población y vas a dividir en dos grupos. Acá ya no interesa la exposición, lo que interesa es el evento. Entonces, el grupo que me importa son los que tienen el evento y voy a tratar de compararlos con aquellos que no tienen el evento. Voy a buscar en el pasado si es que estos casos estuvieron expuestos o no. Lo mismo en los controles. Entonces, tenemos el odds para los casos y el odds para los controles. Y la razón de odds es el odds ratio. ¿Sí? Este esquema, ya les voy adelantando, junto con el otro de la cohorte y el transversal, que les voy a enseñar, van a tener que presentarlo en la parte de metodología de sus tesis. Obviamente, acá en vez de casos pondrás cuáles son realmente tus casos, ¿no? Pacientes con tuberculosis, digamos, pacientes sin tuberculosis. Tendrás que ver cuál es la exposición que vas a ver, que vas a investigar. Pero vas a tener que cambiar los datos de los recuadros que aquí están. Listo. Para esto voy a explicarles un ejemplo. Voy a contarles un ejemplo de cómo se hacen estos estudios. Tal vez ustedes en epidemiología han escuchado hablar de este joven. Se llama John Snow, es el padre de la epidemiología y es famoso, entre otras cosas, por su estudio que hizo en el cólera, ya en Londres, en julio de 1854. Brevemente, en el Times Square de Londres, es una localidad en donde había población que era abastecida por dos sistemas de saneamiento básico, de abastecimiento básico de agua. El rojo, que aquí está, que tiene que ver con el Lambert Water Company, ¿sí? Y el azul, que tiene que ver con el Sudway and Vauxhall Water Company. Son dos compañías de agua que abastecían de este líquido elemento a toda la población. Como pueden ver, la población que está en azul vivía al lado del río. Es un dato no menor. No. Entonces,
Ambas compañías abastecían a toda esta población, a todos estos hogares. Pero en una de ellas había muchas más muertes por cólera que en las otras. Sí, 1263 y 98. Entonces, esto no se compara. Seguro que se compara son las tasas. Muertes por cada 10.000 hogares. El sistema azul tenía 315 por cada 10.000 hogares y 37 tenía el rojo. ¿Ya? Esos datos, ojo, son oficiales. Entonces, con eso podemos hacer un estudio retrospectivo. En este caso, ¿cuál es el evento? Esto nos interesa. ¿Cuáles son los casos? Los que murieron por cólera. ¿Cuáles son los controles? Aquellos que no fallecieron. De estos casos que están acá, he sacado esta data. ¿Cuál sería la exposición que estamos investigando? De Subway Box es el sistema de agua potable y Lambert es el otro, el rojo. Entonces quiero ver si el sistema de agua potable tiene que ver con la muerte por cólera. Hago el odds, que es multiplicar, cociente de productos cruzados. Acá están los datos. Y finalmente tengo un odds de 8.64. El intervalo de confianza está entre 7 y 10. ¿Qué significa? Significativo. Los fallecidos con cólera, parto de los casos, fallecidos con cólera, son 8.64 veces más probable que hayan bebido agua del sistema de Subway Box que los que bebieron del sistema de Lambert. 8.64 veces más probable. Entonces, esto es como la experiencia de un investigador que en este caso, en esta época, ni siquiera se conocía qué cosa era el cólera. No se sabía qué era el cólera. No se había descubierto el bacilo de Koch. Entonces, el Vibrio bacilo de Koch, me estoy confundiendo. Perdonen, el Vibrio cholerae no se había descubierto todavía en esa época. No sabían, solo sabían que el agua los estaba matando. Es el mismo ejercicio, pero hecho en un aplicativo de celular. Fíjense, otro ratio, 8.64. Pero también te estima el riesgo relativo. ¿Cuánto es? 8.4. Ven nuevamente que el OR es mayor. Por eso se dice que el OR sobreestima el riesgo. Esa es la limitante que tiene este tipo de estudios de casos y controles. En este lugar, en este punto, estaba esta pileta. De esta pileta es donde se abastecían agua todos los barrios y todas las personas que estaban acá alrededor, ¿no? Entonces Jon Snow hizo todo lo posible para poder cerrar esta pileta. Entonces ahorita ustedes la ven, esta pileta está cerrada, está clausurada, está con un candado. Esto es un poquito de los recortes periodísticos de la época. Fíjense cómo es que esquematizaban que la muerte era la que abastecía de agua a los pobladores de la zona. Y justo acá al frente de esta pileta, en esta esquina, está un bar, el bar Jon Snow. Parada obligatoria de todos los epidemiólogos del mundo. Todavía yo no he ido, pero en algún momento lo voy a hacer. Ya, esto también es importante que sepa. Este es el rango, ¿no? Va de 0, del OR igual RR. De 0 a 1 y de 1 al infinito. Menor a 1 es factor protector. Mayor de 1 es factor de riesgo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si cruza la unidad? Es no significativo. En este caso, esto sí es significativo. Los rojos son significativos, todos. Los azules no. El negro tampoco. Este es significativo y está cercano al 2.4. Esta es la relación que nosotros tenemos que buscar para nuestro antecedente. Ya les voy adelantando. Cada vez que calculemos el tamaño de muestra o tengamos un estudio de referencia para poder hacerlo, vamos a buscar
que tenga un OR de 2.4. Esto no es efecto, no tiene efecto. Si es de 1.2 a 1.6, el riesgo es leve. Hasta 2.5 es moderado. Mayor a 2.5 es elevado o riesgo fuerte, lo que siempre les he dicho. ¿Ya? Ahora, estos estándares son acuerdo internacional. Todos los investigadores han llegado a un acuerdo y han puesto esto. ¿Ya? Para beneficio, de 0 a 8 es leve, de 0.4 a 0.5 es moderado. Menor de 0.4 el beneficio es grande. Es una forma de lectura. Eso ya lo vamos a hacer en otra oportunidad. Bien, ¿alguna pregunta? Como les digo, esa clase es bastante larga. Recién estoy en la mitad. Ya en otro momento vamos a desarrollar lo que queda. Bien. Entonces, vamos a proceder al segundo objetivo de nuestra sesión del día de hoy. Y es poder darle oportunidad a sus compañeros que presenten su planteamiento. Ya les voy diciendo, ahorita van a compartir ustedes en orden, en la lista que nos ha dado Cristel. Van a poner en pantalla el Word, que en tamaño grande, por favor, para que todos podamos leerlo. Y no quiero que lo lean todo. Ya le he dicho a Cristel que les avise que necesito que pongan en rojo, en letras rojas, lo más importante. Algún dato específico, alguna tasa, alguna referencia, no sé, lo que ustedes consideren importante. Y también que repartan o que indiquen las partes que tiene su planteamiento. Ustedes ya saben ya. Empiezan con concepto, impacto, lo internacional, lo regional, lo latino, lo nacional, lo peruano, la evidencia objetiva, la encrucijada, el objetivo, etc. Todo tiene que estar por partes. Esquemático para poder exponer. El orden de presentación va a ser el siguiente. Alexandra Valladares Barmanillo. Ya vaya compartiendo, por favor, tu pantalla. El siguiente es Britney Usca Mesa. La siguiente es Gabriela Humérez Omonte. Cuarto lugar, Miski Coanqui Astete. Quinto, José Escalante Nahuamel. Sexto, Danitza Borda Solorio. Séptimo, Eddie Marcial Caguacorimancha. Octavo, Sharon Silva Atahualluco. Noveno, Karina Quispetito. Y décimo, Marilyn Singrid Achawi Torres. Vamos a tratar de hacerlo todo el día de ahora. Bien, aumenta el tamaño, por favor. Alexandra, aumenta el tamaño de la pantalla. Correcto, ahí está bien. Bien, adelante. Bien, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Como planteamiento de problema, vamos a tener que el bajo peso al nacer se va a definir por la OMS con un peso menor a 2.500 gramos. Y esto va a aumentar 40 veces el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles en un futuro. Y esto afecta aproximadamente entre un 15 a 20% de todas las de todos los recién nacidos en todo el mundo. Y esto lo convierte en un problema de salud pública a nivel global, ¿no? El Estado peruano actualmente, este año del 2023, invirtió en 24.769 millones de soles en lo que respecta al sector salud. Bien, según la UNICEF, a nivel mundial, vamos a ver, en el rango del 2012 al 2020, pasó de un 15% a un 14.7%, a diferencia que, bueno, se ve que ha disminuido, ¿no? Pero vamos a ver que en diferentes continentes hubo aumentos y disminuciones, ¿no? En lo que es Oceanía, hubo incremento de 17.4 al 17.9. En Asia no tuvo variación significativa, se mantuvo en 17.2. En África disminuyó de 14.5 a 13.9%. En Norteamérica de
en Asia Central y en Australia, en Nueva Zelanda y en Europa ha disminuido de 7.3 a 7.2%. En América Latina y el Caribe, pasó de un 9.3% a un 9.6%. En América del Sur pasó de un 8.5 a un 8.8 en el 2020. Y en el Perú, según la encuesta demográfica de salud familiar, en un rango del 2018 al 2022, en los 2 últimos años no hubo variación significativa, ¿no? A diferencia del 2020, que solo aumentó del 6.6 al 6.7 en el 2021 y en el 2022. Según el sistema de registro de certificado del nacido vivo, en los años desde el 2018 al 2022, los departamentos con mayor incidencia fueron Cajamarca, Lima y Piura. Cajamarca teniendo un aumento en los 2 últimos años de 8.41% a 8.95%, en Lima de 5.75% y pasando a 6.6%. En Piura pasó de 6.45% a 6.81%. En la región de Cusco, también en los 2 últimos años se ha demostrado que ha habido un aumento, ¿no? Del 5.62% a 6.22% que tenían bajo peso al nacer. Bien, esto ya pertenece a la encrucijada, ¿no? Entre lo que son las metas mundiales en lo que respecta a la nutrición para el 2025, según la OMS, es reducir un 30% en lo que es del bajo peso al nacer, ¿no? Lo que esto implica es una reducción anual de un 3% entre los 2012 al 2025. Y actualmente el Perú, según el MINSA, en el 2022 implementó el método del canguro con el fin de fomentar la salud del prematuro y del bajo peso al nacer. Por otra parte, el embarazo en la adolescencia comprende entre los 10 a 19 años y es un problema mundial, ¿no? Lo que trae consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Y tanto en América Latina, también en América Latina y el Caribe, y también en África subsahariana y América Latina y el Caribe, que tenían de 101 y 53.2 nacimientos por cada 1.000 mujeres en el 2021. Según la encuesta de ENDES en el Perú, en el 2022, las mujeres adolescentes de 15 a 19 años, aproximadamente el 9.2 ya estaba embarazada. Y en Cusco, las madres adolescentes de 10 a 19 años, en el 2021 aumentó en un 10.35%, ¿no? Y actualmente el Ministerio de la Mujer, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Estado peruano, el embarazo adolescente le cuesta aproximadamente 1.010 millones de dólares. Y cada día hay 4 nacimientos en niñas de 10 a 14 años y con todos los casos por producto de violaciones, y cada hora hay 6 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años. Y según la encuesta de ENDES del 2022, la violencia física, tanto psicológica y sexual, contra la mujer en niñas ha pasado del 54.9% en el 2021 al 55.7% en el 2022. Resultados de estudios diferentes, tanto como la relationship between sociodemographic factors and low birth weight and University Clinic in Cundinamarca y low birth weight in Colombia according to socioeconomic condition of the mother, concluyen que el bajo peso al nacer es más probable que en recién nacidos del sexo femenino cuyas madres han tenido menores de 20 años o en extremos de edad, ¿no? Menores de 20 años o mayores de 40 años, a nivel también lo que influye el nivel educativo inferior al pregrado, ¿no? Y también se recomendaba
identificar las tendencias en lo que era el comportamiento del bajo peso al nacer, al constatar los resultados con futuras investigaciones. Como factor protector también destacan el número de controles prenatales, que es importante continuarlos para tener una buena evolución en lo que es como medida preventiva contra el bajo peso al nacer, ¿no? Y por consiguiente, según todo lo expuesto, el objetivo de la investigación es determinar si existe asociación entre el maltrato en gestantes adolescentes y el bajo peso al nacer. Bien, bien. Recomendaciones rápidas. La tesis va a ser en español. Todos los artículos, nombres, etcétera, tienen que estar en España. Hay que traducir. Segunda recomendación, tienes bastantes porcentajes y estás viendo tendencias, pero por periodo, y en comparación a 2 años, ¿no? En la mayoría de ellos no hay mucha diferencia, o sea, o se mantienen, o bajan un poquito, o suben un poquito. No es muy grande la diferencia. Tal vez tendrías que resaltar más lo de la exposición, lo del maltrato, que ahí sí ha habido cifras bastante crecientes, ¿no? Y tratar de estimar una correlación entre a más maltrato, menos peso en los recién nacidos. Sobre todo en este grupo que piensas estudiar. ¿Hay un instrumento para poder medir maltrato en adolescentes específico? No encontré así un instrumento así como tal, pero básicamente se basan en las denuncias que hacen, ¿no? En lo que es el No, reporte. es estadística. Yo me refiero a un instrumento, una encuesta para poder medir maltrato en gestantes adolescentes. Ese va a ser tu principal reto. Trata de buscarlo para poder utilizarlo, ¿no? Y si está validado, mucho mejor. Porque el maltrato en adolescentes no es el mismo a maltrato en adultos. Es otro tipo de maltrato, ¿no? Que tiene que ver más con la codependencia. Bajo peso al nacer, sí, la idea es buena. La idea es buena. Está bien, adelante. Aprobado. Haz los Gracias. ajustes necesarios. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Siguiente, por favor. Bien, adelante. Sí. Ya, doctor, voy a presentar. El traumatismo craneoencefálico va a ser una patología médico-quirúrgica que va a ser caracterizada, ¿no?, por la alteración cerebral secundaria a una lesión traumática producida por fuerzas físicas y externas, y en los cuales va a producir una alteración de la conciencia, amnesia debido al trauma, cambios neurológicos, neurofisiológicos, entre otros. Vamos a ver que el TEF va a ser una epidemia silenciosa de la salud pública y una de las principales causas de discapacidad, morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Va a representar el 11% de los años de discapacidad a nivel mundial. Según el estudio Global Burden of Disease, en el 2016 se tuvo una prevalencia de 55.5 millones con una tasa de prevalencia, ¿no?, de 759 por 100.000. Y vamos a ver también que el TEF va a ser la principal causa de discapacidad en los jóvenes. El principal mecanismo de lesión va a ser lo que son los accidentes de tránsito, en lo que van a ser los jóvenes, y en los mayores van a ser las caídas. En el año 2010 en Estados Unidos el impacto socioeconómico ha sido de 76.5 millones en lo que vendrían a ser costes directos e indirectos. Y hablando ya de lo que es Latinoamérica, la incidencia en TEF ha sido de 909 por cada 100.000 habitantes, comparándolo con lo que vendría a ser Estados Unidos y Canadá, va a ser de 1.299 por cada 100.000 habitantes. Y en otro estudio vemos que la prevalencia estandarizada de TEF de 1990 al 2016 ha sido del 8.4 y va a ser responsable de lo que son 8 millones de años de vida de discapacidad. Ya yéndonos a lo que vendría a ser el Perú,
vemos que según el documento de análisis de las causas del CDS, que hizo un estudio de 1986 al 2015, vemos que las muertes por accidente de tránsito que estaban en el 14 lugar en el ranking de causas de muerte, pasaron en el 2015 al 7º lugar, ¿no? Y también dentro de este estudio vemos que hay una prevalencia de lo que vendrían a ser las muertes y lesiones causadas por accidente de tránsito del 9.5 a 13.6 por cada 100.000 habitantes en comparación a otras regiones del mundo. Un estudio que se hizo en lo que es el Hospital Cayetano Heredia en junio del 2000 y mayo del 2000 nos muestra que de lo que vendrían a ser los costos directos de los siniestros de tránsito fue alrededor de $500,000 y el costo promedio de lo que son lesiones graves fue de $1.964. Ya yéndonos a lo que vendría a ser el Cusco, lo que vendría a ser los casos ya brutos, por así decirlo, en el Hospital Regional y el Hospital Lorena, en lo que del 2020 ha sido de 237 casos, del 2021 242 casos y del 2022 han sido, esto doctor me falta actualizar, esto no lo tengo bien claro. Bueno, ha sido así la tendencia un poco de los casos y ya yéndonos a lo que vendría a ser la encrucijada. La atención temprana adecuada después de un TEF va a ser un factor determinante para evitar lesiones secundarias y muertes. Actualmente se tiene 2 modelos pronósticos para lo que vendría a ser el TEF, que son el CRASH y el IMPACT, los cuales son modelos básicos que requieren lo que son la historia clínica y el examen físico. Sin embargo, estos son muy pocos utilizados en lo que van a ser nuestro país porque no están adaptados a lo que vendría a ser nuestro medio, ¿no? Pero, bueno. Por otro lado, otros estudios demostraron que la hipopotasiemia, hipocalcemia y hipomagnesemia están asociados a una mayor tasa de mortalidad y puntuación baja de GOS en pacientes con TEF moderada grave. El estudio nos sugiere estudiar lo que vendría a ser las anomalías de electrolitos. Luego también en otras investigaciones nos sugieren hacer uso de lo que vendría a ser la proporción de neutrófilos linfocitos, ya que es una prueba fácil y económica de obtener. Y además a ello sumarle lo que vendría a ser la tomografía computarizada y también sumarle lo que es la escala de Glasgow, reflejo pupilar y entre otros. Por todo lo expuesto previamente, el objetivo del estudio es realizar un estudio en lo que vendría a ser los predictores de severidad en pacientes con TEF, en lo que vendría a ser el hospital regional. Bueno, doctor, eso sería todo. Bien. Está interesante. Doctor, Te faltaría poner en la encrucijada valores de rendimiento diagnóstico. Si estos instrumentos ya se han validado, deben tener estos valores para ver cuál es más sensible, cuál es más específico. ¿Por qué? Porque no me queda claro, por ejemplo, por qué quieres comparar el CRASH con el IMPACT. Si de repente hay otros instrumentos que también miden lo mismo. Sí, doctor. De hecho, doctor, le quería consultar. En sí, mi proyecto inicialmente era hacer como factores asociados para ver la severidad de TEF, pero hace poco averigué que un compañero va a presentar un trabajo que se titula Factores asociados a mortalidad por TEF grave en los 2 hospitales. Entonces, factores asociados, creo que ya lo descartaría, doctor, o no sé qué. No hay problema. O sea, tú concéntrate en lo que estás presentando. Tú quieres ver rendimiento. Ya, la pregunta sería, ¿por qué utilizar esos 2 instrumentos? Se supone que debes colocar datos de rendimiento diagnóstico en ellos. No sé cuál será el de mayor rendimiento, o hay alguna duda, de repente el CRASH lo utilizan más en Norteamérica, el IMPACT de repente en Sudamérica, o no sé, ha tenido alguna falencia. O sea, realmente plantear una encrucijada. Tú solamente estás diciendo que hay estos instrumentos y voy a hacer eso, o sea, pero no planteas cuál es el debate. Eso es lo que falta a tu trabajo, sí. Y lo que estás viendo es severidad, ¿no es cierto? Sí, doctor. En realidad estos 2 miden lo que es mortalidad o severidad y también pronóstico del paciente a los 6 meses. Eso, o sea, hay que definir bien qué cosa se varía. Tu variable dependiente no es TEG. Todas esto totalmente es TEG en tu impacto, en tus datos.
Tu variable de interés es la severidad del TEG. A la severidad del TEG hay que definirla apropiadamente. Si vas a decir severidad al que murió, severidad al que quedó discapacitado, severidad al que más tiempo de hospitalización tuvo, o criterios de cirugía, no lo sé. O sea, define bien severidad por el TEG para que tú puedas medirlo adecuadamente con esos instrumentos. La idea es buena, pero corrige esos detalles, por favor. Ya, doctor, está bien. Muchas gracias, doctor. Ok. Cristel, porfa, observado ya hasta que corrige esos puntos para que pueda continuar con su trabajo. Ya, doctor, está bien. Ok, gracias. Siguiente, por favor. Sí, Siguiente. doctor. Yo ya, doctor, disculpe, está cargando. Buenas noches, Ok, doctor. ok. 5 minutos. ¿Se puede ver mi pantalla, doctor? Sí, agrándalo un poco más, por favor. A ver. ¿Ahora? Ya, ahora sí. Ok. Bien, bueno. Para comenzar voy a hablar acerca del COVID. El COVID es una enfermedad respiratoria aguda infecciosa. Bueno, ya sabemos que está en base al virus del SARS-CoV-2. Va a ser catalogada por la OMS como una pandemia a partir del primer cuadro, el primer caso, ¿no? A partir de las reinfecciones que hubo del COVID. Y por tanto, al ser una pandemia, se consideró como una crisis de salud mundial, la cual, por sus casos repetidos de aumentos de casos positivos de COVID, tuvo un resultado de aumento de hospitalizaciones, siendo lo que es la estancia hospitalaria y el reingreso de pacientes datos significativos para la planificación de la logística sanitaria. A nivel mundial, se considera que el 20% desarrolló una enfermedad grave que requirió hospitalización. De estos, el 5 al 8% del total de la población tuvo que ser redirigida a lo que es UCI. Y en China se vio que hubo un incremento, ¿no?, del 7 al 26%, en Italia del 5 al 12%, en Estados Unidos y Canadá oscilaron del 5 al 81%. Eso a nivel mundial. En lo que es Latinoamérica, hice una comparación más que todo de dos países que en cuanto a lo que es su nivel de atención tuvieron gran diferencia y por lo tanto los casos de hospitalizaciones fueron distintos. Por ejemplo, en Chile, que tuvo un mejor cuidado, una mejor atención en los que son los primeros niveles de hospitalización en cuidado, fue el 20.7% el número de hospitalizaciones o la tasa de hospitalizaciones. De estos, 41.4% estuvieron en cuidados intensivos y 17.3% necesitaron ventilación mecánica. Se registraron aproximadamente 12.5% de defunciones en adultos mayores y de estos la mayoría eran por comorbilidades, ¿no?, con un 91.9%. En Ecuador, por otro lado, al ser deficiente su nivel de atención, el nivel de hospitalizaciones fue mayor. De estos, el 70% eran varones, 47.4% registraron ingreso a lo que es unidad de cuidados intensivos. Hubo una mortalidad mucho más grande de 41.3% y las comorbilidades relacionadas a estas fueron lo que es hipertensión arterial 48.6%, lo que es sobrepeso y obesidad 28.3%. En lo que es el Perú, el total de pacientes hospitalizados, el 67.6% requirieron lo que es atención al ingreso de UCI, fallecieron 60.2%. De los pacientes que ingresaron al UCI, 51.5% fueron dados de alta, mientras que 43.3% fallecieron. De los que recibieron oxígeno, 59.1% fueron dados de alta y 35.5% fallecieron. Y de los pacientes que recibieron ventilación mecánica, tan solo 44.9% fueron dados de alta y casi la mitad fallecieron con un 49.6%. Para la ciudad del Cusco, el pico máximo que se dio de hospitalizaciones fue en marzo del 2022, con un ingreso a camas de UCI del 100%, a las de UCIN del 36% y en nivel 2 a camas solo con 7%. Para la fecha hubo una disminución de casos, ¿no? Para la UCI ya solo hay un 8%, UCIN 8% y el nivel 2 de 4%. En general, de todas las mortalidades que tuvo el COVID en nuestra región, hubo un 23%, ¿no?, de tasa de mortalidad. Ahora,
Se encontraron estudios de gran escala que existen múltiples causas relacionadas a lo que es el ingreso hospitalario, el mayor tiempo de estancia hospitalaria, que es en general las causas clínicas, las comorbilidades y también laboratoriales. En la revisión sistemática, lo que es características epidemiológicas de casos con reinfección, recurrencia y reingreso hospitalario, la principal relación la ven en lo que es el sexo, debido a que los varones tienen mucho más reingreso y reinfección, y también se evalúa lo que son comorbilidades, factores conductuales, el lugar de trabajo, los estilos de vida, las diferencias biológicas, que todavía están estas últimas en estudio en lo que es las diferencias hormonales, para ser muchos más exactos. Ahora, en lo que es en todo este recuento que les hago, el siguiente estudio tendría como objetivo investigar lo que son factores que intervengan en lo que es la mortalidad observada en pacientes que acuden a hospitales después de un ingreso inicial por COVID. Más o menos. Eso sería todo, doctor. A ver, mortalidad en aquellos que reingresan. Ajá. Ya, tiene que ser diseño de casos y controles. Tus casos serían los que reingresan y mueren. Tus controles, los que reingresan y sobreviven. Sí, doctor. Tu Más o menos. población de estudio sería solamente los que reingresan. Solo los que reingresan. También tenía otra idea, doctor, de hacer más o menos como al inicio, factores relacionados al mayor tiempo también de estancia hospitalaria. Lo quise hacer también en el estudio, así como usted me propuso para ver, ¿no? Las hospitalizaciones en casa, por ejemplo, pero para buscar revisión sistemática no encontré datos, por ejemplo, y también me preguntaba cómo podría hacer para buscar datos acá en nuestra ciudad. Tendría que ir casa por casa o algo así. No, es que eso es su registro, pues. No vas a encontrar datos de eso porque obviamente están en su casa y no hay donde registrarlos. Exacto. Entonces, más o No, no menos hay eso. estaba tratando de cambiar el enfoque, pero esto es lo más cercano que pude ver a lo que ya estuve avanzando. Mira, depende. Si lo dejas así como está, tu población va a ser menor, va a ser muy pequeña y solamente tendrías que ver reingresos. Tendrías que definir bien qué cosa es un reingreso. Al inicio de tu planteamiento, más allá del impacto y todo eso, tienes que ver tasas de reingreso, que no he visto mucho de esos datos. Sí, doctor. Además, tiene que ver mucho con la oportunidad, ¿no? Y con la capacidad hospitalaria. Como te decía, no todos los hospitales, pues, tenían camas disponibles. A pesar de que cumplía con los criterios de hospitalización, muchos pacientes no se llegaron a hospitalizar. Ahí había un sesgo importante. Si es que va a quedar así, el diseño que te aconsejo es casos y controles. Que definas bien qué cosas son reingreso y pongas tasas de reingreso hospitalario en todos los ámbitos, ¿no? Nacional, internacional y todos eso. Ahora, si piensas variar a lo que es hospitalización en hogar, el diseño del estudio es transversal, que a través de una encuesta en todos los pacientes que, por ejemplo, han fallecido, pues tener una base de datos de todos los pacientes que han fallecido, hay que ver quiénes han fallecido en su hogar. Y pues puedes hacer pues un estudio de factores asociados a fallecimiento en el hogar, por ejemplo. Ahí podrías preguntar sobre accesibilidad, sobre idiomas, sobre ingresos económicos, contactos en los hospitales, conocimiento acerca de la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Podría ser tu población de estudio aquellos que han fallecido en su hogar. Y eso lo puedes sacar datos del SINADEF, fallecido por COVID, pero en casa. También podrías hacer eso. Es un transversal. Tendrías que entrevistar a los familiares directos. Bien, tú ve. Pero cualquiera de las dos opciones es buena. Pero si ya tienes avanzado esto, pues tendría que darte con esto, ¿no?
Está bien, doctor. ¿Cuál vas a decidir? ¿Cuál crees? La segunda opción, doctor, perdón, que me propone, para hacer la recolección de datos, ¿es para buscar en el SINADEV o tendría que hacer una encuesta aparte por casa o por, no sé? Los pacientes que han muerto en su casa los tienes del SINADEF, pero hay que ir a sus casas a hacer la encuesta para ver cuáles han sido los motivos o razones por los que han fallecido. Claro, entiendo. Es una encuesta Estaría bien la primera transversal. opción. La primera opción Esta. estaría mejor, doctor, sí. Ya está bien, entonces corrígelo, como estoy diciendo, con los datos específicos de reingreso. Define qué es un reingreso, criterios, y pon datos de esto en todos los niveles. ¿No? Está bien, doctor. Está bien. Ok. Gracias. Cristel, de nada, Gaby. Cristel, observado esto, ¿ya? Observado, Ya, hasta que... ya, doctor. Ok. El cuarto, por favor. Un poquito más rápido hay que hacerlo. No nos va a alcanzar tiempo para los 10. Adelante, Miski. Doctor, se observa, ¿verdad? Ya. Sí. Bueno, ya. Bueno, según la OPS, la diabetes va a ser una patología metabólica crónica. Como sabemos, va a ser, la más común va a ser la tipo 2 y generalmente es en adultos. Se va a caracterizar por la hiperglucemia que causa alteraciones periféricas con riesgo de úlceras en los pies y amputaciones como su complicación a largo plazo. Entonces, el pie diabético es una de las complicaciones más importantes de la diabetes y esta se va a definir como un grupo de síndromes donde la neuropatía, la isquemia, va a llevar a la degeneración del tejido y posiblemente a su amputación. Si una úlcera no se trata o no se sana correctamente, esto podría infectarse, provocando la amputación de la extremidad entre 6 y 18 meses posteriores a la primera población. Ahora, hablando un poco sobre las tasas internacional, según la Federación Internacional de Diabetes, 1 de cada 11 adultos tiene diabetes y alrededor del 8.8 de toda la población adulta entre 20 y 79 años presenta esta enfermedad, ¿no? Y se estima que para el año 2045, 629 millones de personas van a tener diabetes. Al 4 de febrero del 2022, Brasil era el país latinoamericano con mayor número de adultos con diabetes, llegando a más de 15 millones de adultos. Y este año la población en México ascendía a más de 14 millones, mientras que en Colombia reporta alrededor de 3.44 millones de adultos con diabetes. En el Perú, en el año 2017, el 3,3% de la población mayor a 15 años fue diagnosticada con diabetes mellitus y este porcentaje se incrementó en 0,4% respecto al 2016, siendo en sí la población del sexo femenino la más afectada en un 3,6%, acompañada de la masculina de un 3%. Respecto a la afectación geográfica, Lima representó un 4.1%, y el resto de la costa un 4%, la sierra 1.8% y la selva 2.7%. En el año 2018 se evaluaron 8.642 casos a nivel nacional y el 11,5% presentó pie diabético y entonces este factor está asociado con un mayor riesgo de amputación, ¿no? En el año 2019, por la vigilancia de diabetes, esto dado por el MINSA, en el Perú se reportó que el 4% de los pacientes con diabetes desarrolló el pie diabético como complicación, lo que va a representar un total de 1.120 casos. Ahora, hablando de la situación de Cusco, de acuerdo a los informes de la Dirección Regional de Salud de Cusco, la DIRESA, en el año 2017 se registraron 442 casos de pie diabético. En el 2018 esto aumentó a 674 y para el 2019 la prevalencia fue de 778 casos, lo que equivale en sí a una tasa de 57.8 casos por cada 100.000 habitantes. En el tema de la encrucijada, hasta el 2021, si bien hubieron revisiones relacionadas al autocuidado de pies en pacientes con diabetes mellitus, esto va en sí a expresar una diversidad en sus factores relacionados a la deficiencia del conocimiento del autocuidado. Y bueno, gracias a un metaanálisis que se observó, el 46.4% de los pacientes diabéticos tienen malas prácticas de autocuidado de pies y las mujeres tienen más cuidado en un 54%. Los diabéticos que no tenían información previa sobre la práctica del autocuidado tenían un 88% más de probabilidades de tener una mala práctica y los que contaban con el apoyo familiar tenían un 57% menos probabilidad de tener estas prácticas deficientes.
Los pacientes en sí que no sabían escribir ni leer, pero habían en sí completado su primaria, tenían de 2 a 3 veces más probabilidades de tener prácticas deficientes, y los que provenían de áreas rurales tenían 4 veces más probabilidades de tener prácticas deficientes. Estos hallazgos en sí sí van a concordar con la mayoría realizados como en Utopía, que el resultado se asemeja en un 47.7 y en Kenia en un 51.2%, pero nuestro en sí el hallazgo actual, digamos, fue en mayor aumento a comparación de la que se realizó en Hayasa en un 34.8, pero esto en sí se explicaría porque en este estudio se usó a personas diagnosticadas solo con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, doctor, el metaanálisis en sí no incorporó en sí factores relacionados directamente solo con el personal de salud que va a afectar la práctica de autocuidado, sino solo nos mencionó, digamos, la importancia de que el paciente tenga algunas medidas preventivas para el autocuidado. Por todo lo expuesto, los objetivos que estoy planteando serían los factores asociados a nivel deficiente de conocimiento del autocuidado de pies en pacientes adultos con diabetes mellitus. También podrá ser evaluar el nivel de conocimiento del autocuidado de pies en pacientes adultos con diabetes mellitus, o si no, sería el nivel de conocimientos en la prevención del pie diabético en las personas con diabetes mellitus tipo 2. Mm, ya. Ya, para empezar, al inicio de tu presentación hablas de la diabetes, eso está bien, pero tu tema principal o tu tema de interés es el autocuidado de prevención del pie diabético. Sí, bueno, Entonces, o sea, tu variable de interés es el autocuidado, no es la diabetes. Entonces, tienes que empezar a definir qué cosa es autocuidado de un paciente diabético. ¿Ya? ya. Y datos sobre autocuidado en todas partes. En todo tu planteamiento has puesto datos sobre la diabetes. La diabetes es algo general. Puedes poner un párrafo, ¿no? Del impacto, sobre todo económico, en muerte, en discapacidad. Te interesa más poner el impacto en amputaciones, por ejemplo. Sí. Ese dato es mucho más relevante para ti. Ya, pero en general, como pie diabético, enfócalo, no tanto como diabetes. Ah, ya. Diabetes es muy general para tu trabajo. Ahora, Ujú. dentro de pie diabético lo que te interesa es el autocuidado, pero claramente en tu revisión sistemática te aconsejan que hay que ver factores relacionados al personal de salud. Ajá, eso me dice el metaanálisis. Entonces, si ellos te están aconsejando eso, hay que hacerles caso, ¿no? Sí, pero no encontré como que un antecedente netamente que, o sea, que esté relacionado sí o sí al personal de salud. Lo que puedes hacer en tus antecedentes es factores asociados al pie diabético Ah, o ya. al autocuidado en la prevención de pie diabético. Ojo, no podemos calificar, no sabemos si es nivel deficiente, si es nivel suficiente, no podemos calificar. El objetivo o el título de la tesis no califica. Ya. Vamos a explorar conocimientos del autocuidado de los pacientes diabéticos para prevenir pie diabético específicamente. Ahora, no solamente hay que evaluar sus conocimientos, yo creo que también su actitud y sus prácticas son importantes. Sí, Entonces, también. como una propuesta, tendrías un CAF Ya. para, para autocuidado de pie diabético. Y la otra alternativa sería abordar los factores que estén asociados al personal de salud. Experiencia del personal de salud, o si es que se ha hecho entender de repente en su explicación, si es que brinda la asesoría adecuada, si es que reconoce adecuadamente un pie diabético, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Ahora Sí. también podrías explorar el tema de los podólogos. Hay un montón de podólogos en todo el Cusco ahora. Estarán autorizados, tendrán los permisos, las licencias necesarias, tocarán casos de diabetes, harán sus servicios los brindarán a pacientes diabéticos
¿Son ellos los entrenados en hacer esta práctica o directamente el endocrinólogo? Todas esas consultas que te estoy haciendo, tienes que obtener datos en la encrucijada y plasmarlos. Tal vez por ahí surge un tema de investigación específico en los podólogos, ¿no? Puede ser nivel de conocimiento relacionado a pacientes con diabetes y tratamiento de sus pies en la población de podólogos. Puede ser un estudio transversal. Entonces, tienes hasta 3 o 4 opciones, pero manéjalo desde el punto de vista de pie diabético. Mira, 1, conocimiento actitud o práctica. 2, el autocuidado con factores asociados al personal de salud. 3, un estudio transversal en los podólogos en la ciudad del Cusco, ¿no? Para ver si están entrenados para atender este tipo de casos. Ya, doctor. Dije, todos tienen que ver con lo que estás planteando. Ya todavía no vamos a dar el pase, pero tienes que definirte claramente ya qué es lo que quieres y enfocarte en eso. ¿Estamos? Ya, Miski. Gracias. Siguiente, por favor. Doctor, ¿se observa mi pantalla? Sí. Ya. Doctor, buenas noches. Agrándalo un poquito más agrándalo. Ya, continuando con la presentación del planteamiento de problemas. Bueno, vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud define la diabetes mellitus como una afección persistente que va a emerger cuando el páncreas no genera insulina en cantidad suficiente o cuando el cuerpo no emplea de manera efectiva la insulina que produce y se destaca por elevados niveles de glucosa en la sangre. Esta va a ser una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, lo que va a representar el 14.5% de las muertes antes de los 70 años. En cuanto a la adherencia al tratamiento, va a ser definida como el grado de conducta del paciente relacionado con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o modificación de los hábitos de vida correspondidas con las recomendaciones acordadas con el profesional de salud. En esta adherencia intervienen factores que van relacionados con el paciente, con los factores psicosociales, el medio ambiente y la relación médico-paciente, la cual se va a basar en lo que es la duración de la consulta, la claridad con la que el médico explica al paciente y en las instrucciones dadas. En cuanto a los datos estadísticos, vamos a ver que el 10º Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de la Diabetes revela una impactante realidad global, ¿no? Mencionando que 1 de cada 10 adultos entre 20 y 79 años padece diabetes y más del 75% de ellos provienen de países de ingresos bajos y medios. Este problema de salud mundial también ha tenido un costo significativo en términos de lo que es mortalidad hacia el año 2021, con 6.7 millones de personas falleciendo debido a esta patología, lo que va a equivaler a una persona cada 5 segundos. Estas cifras enfatizan, ¿no?, la urgencia de abordar la diabetes de manera integral y equitativa a nivel mundial, enfocándonos en lo que es la prevención, la educación y el acceso equitativo a la atención médica para revertir esta tendencia alarmante, ¿no? En cuanto a la Organización Panamericana de la Salud, nos indica que 62 millones de personas en América padecen esta patología, el cual se triplicó en la región desde 1980, estimando que para el 2040 se va a alcanzar un número de 109 millones de personas. Por su parte, la Federación Internacional de la Diabetes para la región de Latinoamérica menciona que 1 de cada 11 adultos presenta diabetes y el 33% no están diagnosticados. A nivel global, durante el periodo de 2000 a 2016 se registró un aumento del 5% en la mortalidad debido a esta patología. Y en el año 2019, en Latinoamérica, la diabetes ocupó el 6º lugar entre las principales causas de muerte. Asimismo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades notificó que para el 2022 más de 19,000 casos de diabetes en todo el país, de los cuales el 96.5% corresponden a lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Esto revela un panorama preocupante en cuanto a la adherencia al tratamiento antidiabético. Los porcentajes varían incluso desde un mínimo del 53.15% hasta un máximo del 72.2% de pacientes no adherentes. Un estudio también realizado a cabo lo que es en Chiclayo arrojó resultados aún más inquietantes con un índice de ausencia de adherencia alcanzado el 64.52%. Entonces, esta problemática no solo afecta, ¿no?, a un segmento particular de la población, sino que también muestra patrones comunes entre diferentes investigaciones.
En nuestro medio, en Cusco, se han documentado algunas cifras con lo que es respecto a la adherencia al tratamiento, encontrando datos que arrojan una luz preocupante sobre esta situación, ¿no? En concreto, se han observado que tanto un 74,1% como un considerable 83,7% de los pacientes presentan lo que es una falta de adherencia a su tratamiento farmacológico. Y estos números ponen de manifiesto un desafío significante en lo que es la gestión efectiva de esta enfermedad crónica, ¿no? También los estudios que se han realizado a nivel del Cusco demuestran que el porcentaje de una buena relación médico-paciente es de tan solo, de tan solo el 35%. Entonces, en cuanto a la encrucijada, vamos a ver que las investigaciones, tanto a nivel global como nacional, han arrojado resultados diversos en lo que, en correspondencia con la influencia de la relación médico-paciente en la adherencia al tratamiento. Hay una revisión realizada aquí en Perú, donde destaca que más de la mitad, o un 60%, consideran que los médicos siempre dan las recomendaciones adecuadas y las dan en forma clara y se sienten cómodos y escuchados en las consultas. El 23% recibe recomendaciones claras, pero no se siente cómodo y escuchado, mientras que el 16% refiere que no se siente escuchado en las consultas y no comprende las indicaciones, demostrando, ¿no?, que la mala relación es un factor de riesgo para lo que es la falta de adherencia al tratamiento. Pero esto difiere de un estudio que se realizó en Colombia, donde no se encontró relación significativa entre lo que es la relación médico-paciente y la falta de adherencia al tratamiento. Por lo tanto, va a ser esencial realizar un análisis más exhaustivo de la relación médico-paciente como un factor relacionado, ¿no? Entonces, dado el significativo alcance de estas estadísticas, el propósito de este estudio es evaluar si existe una asociación entre lo que es la relación médico-paciente y el nivel de adherencia al tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Bien, Percy. Está bien planteado, solamente te aconsejo que enfocarte más en el tema de adherencia. Tu tema no es la diabetes, es la adherencia al tratamiento farmacológico de la diabetes. Ahora, si estás hablando de tratamiento de diabetes tipo 2, tienes que mencionar que el tipo de medicamentos que se están utilizando de manera general, ¿no? Las sulfonilurias, o no sé, a través de metformina, glibenclamida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recuerda que hay un grupo de pacientes tipo 2 que también utiliza insulina. Entonces, obviamente, la adherencia al tratamiento de la insulina, por el hecho de que se lo están inyectando, es menor que el tratamiento o la adherencia a las pastillas. Considéralo de todos modos. Además de eso, tienes que poner en tu encrucijada cuántos especialistas tenemos en el Cusco. ¿Cuántos endocrinólogos habrá? ¿Cuántos de ellos están en el regional? ¿Cuántos en el Lorena? La atención privada, ¿cómo está? Sería bueno ir a uno de sus consultorios y ver cómo está su atención particular. Está bien, doctor. Además de ello, si estás examinando la relación médico-paciente, ¿cómo piensas evaluarla? ¿Cómo piensas medirla? Bueno, he encontrado dos instrumentos, uno que es para la relación médico-paciente y otro también que es para la adherencia al tratamiento. Son dos encuestas. He Sí, encontrado pero dos instrumentos. la relación de médico-paciente me preocupa porque solamente vas a entrevistar al paciente, ¿no es cierto? Ya, pues, es como que un juez de divorcios. Solamente escucha a la mujer. ¿Qué te parece? Está bien. ¿No? Perdón. Entonces también tiene que ver la posibilidad de entrevistar a los médicos, ¿no? Claro. Para ver cuánto dura la consulta. De repente en el seguro están más atentos a su computadora que al paciente, si les entiende o no las indicaciones. Ahora, muchos pacientes entienden cuando el de la farmacia les explica, pero no cuando el médico mismo les ha explicado. Ahora, ¿qué nivel de confianza desarrolla un médico con un paciente que ve pues una vez al año, ¿no? Y que lo ve en el sistema público? Tal vez la diferenciación de los estudios, busca estudios que hagan diferenciación entre la práctica clínica
privada y la práctica clínica pública. Es Ya, más difícil que la relación médico-paciente se establezca efectivamente en un hospital público, ¿no? ujú. Es más, a propósito, algunos médicos, con el objetivo de captar recursos privados, ofrecen a sus pacientes consultas en el ámbito privado, particular. En fin, hay muchas variantes que puedes investigar. Me parece interesante el tema, eh, pero considera esos detalles que te estoy mencionando, ¿no? Está bien, doctor. Ok, Ya, aprobar. gracias, Sí, doctor. va el tema. Ok, siguiente, por favor. Doctor, buenas noches. Hola, ¿No se Danitza. puede ver la pantalla? Un poquito agrándalo, por favor. Ya, ahí, adelante. Ya. Empezando por el concepto, la leishmaniasis es una enfermedad emergente causada por parásitos, los cuales son transmitidos a través de la picadura de mosquitos flebótomos infectados. Además, se clasifica como una infección oportunista manifestándose en personas con inmunodeficiencia, como aquellos afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. La infección por VIH es una epidemia global de gran impacto que afecta a millones de personas. Esta infección debilita el sistema inmunológico al atacar las células CD4, lo que reduce la capacidad de combatir infecciones y por ende incrementa la probabilidad de contraerlas. Sin embargo, en la actualidad, la adherencia a la terapia antirretroviral logra controlar la replicación del virus, disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades oportunistas. En cuanto a los datos internacionales, la leishmaniasis es una enfermedad que afecta a más de 102 países en 5 continentes. Y según María Cazona y colaboradores en un metaanálisis del 2022, este, a nivel mundial tiene una prevalencia aproximadamente del 6%. En las Américas se encontró una prevalencia del 9%, en Asia un 17% y en Europa un 4%. En cuanto a los datos nacionales, en el Perú, el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades informó la evolución de los casos de leishmaniasis en los años 2018 a 2022. Estos tenían una tasa incidencial anual del 6.31 y 6.06 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, en el 2021 hubo un aumento aproximado del 45.72% con respecto al año anterior. En el departamento de Cusco, en el año 2020, en el distrito de Charate, ah, tiene una tasa incidencial ajustada por cada 100.000 habitantes de 153.47. En Coxñipata, la tasa de incidencia ajustada es de 447.97 por cada 100.000 habitantes. Hasta enero del 2021, según los datos consignados del Sistema de Vigilancia del Ministerio Nacional de Salud, se reportaron 137.839 casos de VIH, de los cuales 45.703 están en estadio SIDA. En el 2020 hubo más hombres infectados que mujeres en una relación de 3:1 y además la mayoría de los casos, el 51%, se concentró en edades de 20 a 34 años. En el año 2023, la Organización Mundial de la Salud, OMS, identificó como principales factores de riesgo para la leishmaniasis condiciones socioeconómicas desfavorables, cambios ambientales y climáticos, malnutrición y movilidad de la población. Y según el metaanálisis que lleva por título de las prevalencias de leishmaniasis visceral en personas con VIH en el año 2022, la prevalencia de leishmania variaron significativamente según la edad, sexo y el recuento de CD4.
Además, en el Hospital Regional del Cusco atienden a una población alrededor de 600 pacientes que han sido diagnosticados con VIH y están participando en el programa TARGA. Se presume que un número significativo de estos pacientes enfrentan condiciones de inmunosupresión que los hacen susceptibles a desarrollar infecciones oportunistas, incluida la leishmania. Eh, Es importante destacar que hasta el momento no existe disponibilidad de datos estadísticos que aborden específicamente la incidencia de esta patología en este contexto. Y con todo lo expuesto, el objetivo de la investigación es determinar los factores de riesgo asociados a leishmaniasis en pacientes VIH positivos en el Hospital Regional del Cusco. Eso sería todo, doctor. Ya. Interesante, pero me preocupa tu población. Son 600 que reciben TARGA, de los cuales una gran proporción no tienen la exposición para la leishmania. O sea, como tú has dicho, la leishmania es una enfermedad metaxénica, producida por la picadura de un mosquito. El género Sí. es de manta blanca, ¿no? El mosquito que transmite la leishmania cutánea. Pero esos 600 pacientes que están recibiendo TARGA y tienen VIH no están expuestos a este mosquito porque no viven en zona tropical. Entonces tu población se disminuye drásticamente. Y de los que viven en zona tropical, muchos de ellos por acceso al tratamiento TARGA, al tratamiento antirretroviral, ya han dejado de estar en la zona, ¿no? En la Convención, en Quispicanchis, perdón, en Ocartambo, Pilcopata, esas zonas, o en Calca y en la Tile. Me preocupa que no tengas datos para tu investigación. ¿Cuántos Sí, de doctor. esos 600 pacientes tienen leishmania? No se sabe esos datos, doctor. Solo según la Jereza, están separados, ¿no? O sea, los 600 reciben TARGA y aparte están los pacientes con leishmania, ¿no? No está un dato que diga que los pacientes con VIH tienen leishmania. Entonces quiere decir que no hay pacientes con leishmania y VIH juntos. Si no hay, no tienes población de estudio. Otra forma de encontrar estos pacientes sería a todos los pacientes que tengan leishmania. ¿Hola? ¿Sí? No se escucha, doctor, se está entrecortando. Ya, perdona. Otra forma de obtener pacientes sería que a todos los que tengan leishmania les hagas el despistaje de VIH. De repente alguno de ellos sale positivo. La investigación es interesante, pero no vas a tener población de estudio, eso es lo que me preocupa. Al menos entre la de VIH y TB hay concomitancia, ¿no? Hay coinfección. Tienes los datos al respecto. Pero entre VIH y leishmania no tenemos ese registro. Como tú dices, no hay pacientes con leishmania y aparte hay pacientes con VIH, pero no hay un paciente con VIH o con SIDA que esté recibiendo tratamiento para leishmania. Por lo tanto, establecer la asociación no va a ser posible. Está bien, doctor. Estaba pensando también asociarlo VIH con tuberculosis, pero creo que ya había estudios de eso, entonces por eso lo cambié a leishmania. Podrías intentar, no hay problema, pero necesitas los datos. Es que ahorita tú mira, por ejemplo, en esta parte de amarillo me dices que hay 600 pacientes con TARGA. Y tú mismo reconoces diciendo que no hay datos de leishmania en este tipo de población.
Entonces, tú estás diciendo que el problema está en lo teórico, ¿no? En lo que has revisado, pero no está en la realidad. Justamente esta parte es la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad y tú no la tienes ahorita. Por lo tanto, si no hay problema, la investigación no puede darse. A no ser que encuentres datos de pacientes con leishmania y VIH. Si encuentras esos datos en el hospital regional, pregúntale al doctor o al doctor, ¿cómo se llama? Doctor Montoya, si hay este tipo de casos. Si es que hay, entonces podrías hacerlo. Si no hay, tendrías que cambiar de tema. Ya, doctor. Bien. Consúltalo, todavía no te voy a... Consúltalo y si tienes los registros, adelante. Si no, por favor, cambia de tema. Ya, doctor. Gracias, doctor. Ok, de nada. Por favor, Cristel, a tu compañera Danitza, pone observación mayor. Poca factibilidad. Depende de la consulta al hospital para los registros. Está bien, doctor. Gracias. Eddie, adelante. Doctor, buenas noches. ¿Se ve en pantalla y se me escucha? Sí, se ve. Ya. Doctor, buenas noches. Bueno, según la OMS, la osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la insuficiencia de masa, ¿no? De masa ósea o deterioro estructural del tejido óseo. Esto va a provocar que haya un aumento de la susceptibilidad hacia las fracturas, donde nos indica que las fracturas de cadera van a ser las más fatales en un 20% de los casos, que provocan la discapacidad y en la mitad de los pacientes va a provocar discapacidad, ¿no? Ahora, a nivel internacional, según la SCOP 21, la osteoporosis va a afectar al 21% de las mujeres y al 6% de los hombres entre 50 y 84 años de la Unión Europea. Mientras que en España va a afectar un 22.5% de las mujeres y un 6.8% de los hombres mayores de 50 años que presenten osteoporosis. Entonces, quiere decir que el envejecimiento y el género van a ser dos factores esenciales en esta patología. Ahora, a nivel de Latinoamérica, vamos a ver que según la Fundación Internacional de Osteoporosis y con Latam Audit, ¿no? Que es un estudio en Latinoamérica, esencialmente 19 países, nos indica principalmente entre Brasil, Chile, Colombia y Perú, que la tasa de incidencia ha ido aumentando, ¿no? En los últimos años, desde el 2015 hasta el 2019, comenzando en Brasil en el 2015 con una tasa de incidencia de 115 por 100.000 habitantes en pacientes mayores de 50 años, ¿no? Las fracturas por fragilidad, y para el 2019 han aumentado a 177 por 100.000 habitantes. En Colombia, de igual manera, fue aumentando a 132 por 100.000 habitantes del 2015 hacia el 2019 con 266 por 100.000 habitantes. Mientras que en Perú se ha reportado una tasa en el 2016 de 116 por 100.000 habitantes y que para el año 2018 fue un aumento de 142.000 por 100.000 habitantes, ¿no? De las fracturas por fragilidad. Así ubicándose Perú como el tercer país con mayor tasas por fragilidad en Latinoamérica. Ahora, a nivel de Perú, según la resolución directorial 067-2023 del Ministerio de Salud del Hospital Cayetano Heredia, la osteoporosis va a ser la enfermedad que afecta a más de 200 millones de personas en el mundo, pero en esta resolución nos indica que no existe estudios epidemiológicos en el Perú, ¿no? Que se base exactamente en esto. Sin embargo, nos evidencia un estudio de 4.296 mujeres y 327 varones de tanto costa, sierra y selva, donde se ha hallado un 35.5% de osteoporosis, ¿no? En pacientes mayores de 60 años. Ahora, a nivel de Cusco, según el análisis de situación en salud de la CIS Cusco 2021 y también que son los datos de la Gereza, toma en cuenta la osteoporosis, o bueno, en este caso la enfermedad del sistema osteomuscular, que se va a ubicar dentro de las 10 primeras causas de consulta externa, ¿no? En el 2015. Ubicándose en el puesto 8 con 88.679 pacientes atendidos, con un 6.2%. Para el 2017 se mantuvo en el mismo lugar, en el octavo lugar de las 10 consultas externas más solicitadas, con un 5.7%, pero sin embargo para el 2020 ha subido al quinto lugar, aumentando, ¿no? el porcentaje de atención de estos pacientes con un 8.1%, ¿no? Entonces, en Cusco también, ASIS 2021 nos indica que la principal causa de morbilidad en la región del Cusco para el 2020
las enfermedades del sistema osteomuscular fueron las más frecuentes en los adultos mayores. Ahora, dentro del debate, la principal complicación de la osteoporosis es la fractura por fragilidad. Esto va a resultar por un incremento, esto resulta no solo del incremento de la mortalidad, sino también va a llevar al deterioro de la capacidad funcional y la calidad de vida. El FRAX es una herramienta de evaluación de riesgo de fractura mediante un programa informático online que fue creado por la OMS para calcular la probabilidad de fractura a los 10 años. Entonces, esto nos va a ayudar a la detección primaria mediante un FRAX clínico. Lo que nos va a dar resultado como una reducción del riesgo de fractura por fragilidad clínica y la fractura de cadera en comparación con ningún otro examen. Entonces, en la actualidad nos indica, ¿no?, que no se cuenta en Perú una base epidemiológica sobre la prevalencia de osteoporosis y los riesgos y los factores de riesgo asociados que nos permite evaluar el riesgo de fractura mediante esta herramienta FRAX, pero nos recomienda el uso para objetivizar este riesgo de fractura en poblaciones que presenten los factores de riesgo que van a estar dentro de la escala FRAX, ¿no? Y bueno, entonces por lo expresado, lo que nosotros queríamos, bueno, lo que yo quisiera hacer con la investigación es evaluar el riesgo de la fractura por fragilidad osteoporótica, fomentando el uso de esta nueva escala FRAX para la valoración de riesgo de fractura, y así tomarlo en cuenta en centros hospitalarios y académicos para la prevención de fractura en pacientes osteoporóticos. Bien, bien, bien. A ver, sube a la parte del estudio de la resolución ministerial del Hospital Cayetano Heredia. Ya. Eso se llama error de cita, cita de cita. O sea, es imposible que el Ministerio de Salud, a través del Hospital Cayetano Heredia, diga que la osteoporosis afecta a más de 200 millones de personas en el mundo. Eso está mal. Esta resolución ha mencionado precisamente eso, pero no es un dato del Hospital Cayetano Heredia. Es un dato de otro autor. Entonces, el hospital, tú estás citando al que citó. Y eso es un error de cita, cita de cita, que ya les expliqué. Hay que corregir y hay que encontrar al verdadero autor de esa cita de 200 millones de personas en el mundo, que tiene que ser una organización internacional. No puede ser el Cayetano Heredia. Siguiente, en la encrucijada, por favor. Ya. También hablas de un instrumento, pero al igual que en otro comentario anterior, necesitamos ver datos de rendimiento diagnóstico. Hay que saber qué tanta sensibilidad, especificidad y rendimiento diagnóstico tiene este instrumento para poder predecir la fractura a los 10 años. Ahora, ¿este instrumento, una pregunta, solo se aplica a pacientes con diagnóstico de osteoporosis o a toda persona en general? No, doctor, este es un instrumento que puedes aplicarlo a persona en general, tanto que pueda tener el diagnóstico o no pueda tener el diagnóstico. ¿Para ambos? Para ambos, sí, en general. Pero principalmente nos recomienda ubicarlo en pacientes de 40 a 90 años. Porque ahora yo supongo que tiene que ver con el nivel de osteoporosis que tiene la persona. Sí. Para eso se necesitará exámenes de densitometría ósea. Sí, doctor, como acá le mencioné, FRAX clínico, podemos usar la densitometría ósea, como también no lo podemos usar dentro de este. Es una calculadora en sí lo que nos va a valorar el riesgo de fractura. Entonces, nos permite valorar con o sin. Pregunta, ¿cuántos densitómetros óseos tenemos en Cusco? Doctor, exactamente, yo mismo no lo sé, pero preguntando a diferentes doctores me indicaron que solamente tenemos a nivel de salud. No tenemos en el regional ni en el Lorena. Yo me refiero a que para el planteamiento tiene que entrar eso. Es un equipo costoso, de difícil movilidad, especializado, escaso, y seguramente pues el examen cuesta demasiado. Entonces, ante la alternativa de utilizar solamente este instrumento, se tiene pues el FRAX clínico, que se plantea para ver la posibilidad de su rendimiento diagnóstico en comparación a la densitometría ósea. El detalle es que para este diagnóstico vas a tener que utilizar datos de densitometría. Y probablemente pues, no los tengas.
Sí, doctor, como le dije, hay un estudio, bueno, en el metaanálisis, no necesariamente lo tengo que usar, tengo que tener el de la densitometría ósea, no es ya, o sea, podría usar solamente todo lo clínico, que es con clínico nada más, o sea, con las preguntas de factores que toma en cuenta, de esa edad, peso, glucocorticoides, y solo clínico, no lo toma en cuenta la densitometría ósea. Ya, pero si vas a hacer un estudio de rendimiento diagnóstico, tienes que compararlo con algo estándar, pues. Ajá, ese iba a ser. ¿Cómo vas a saber cuál es el valor diagnóstico del FRAX si no lo comparas? No puedes aplicarlo simplemente. Hay que tener que compararlo. Y la única manera de comparar es con datos de densitometría. Entonces, por ahí tu tesis no tiene pues buen sustento, porque no va a ser factible que encuentres eso. Sí, doctor, eso es lo que estaba. Si tienes solamente que evaluar el riesgo de la fragilidad osteoporótica, eso no es un estudio descriptivo, no estás analizando. Recuerda la clase de hace unos minutos, en este caso no tienes grupo de comparación. Solamente vas a aplicar la herramienta a población en general. Es un grupo, no tiene un grupo de comparación. Y si no hay grupo de comparación, es un descriptivo. Y según la universidad, los descriptivos no se aceptan. Okay, doctor. En todo caso, si es que averiguo y, digamos, los pacientes tuvieran, la mayoría sí tendrían su resultado de densitometría ósea, y en este caso podría aplicar ese la que estábamos viendo, ¿no? Para evaluar Claro, pero para ver si es factible necesitas saber cuántos densitómetros hay, cuántos especialistas en la lectura de estos exámenes tienes, quiénes son, cuánto cuesta, cuántos pacientes se la hacen y si tienes acceso a eso, porque supongo que si no es en el hospital, habrá en un centro particular. El regional sé que no tiene, el línea tampoco, el salud es el único que tiene, me parece. Pero no sé si está habilitado. Sí, doctor. En todo caso, tu población de estudio sería la asegurada nada más. Sí, doctor, eso sería si es que tendría que averiguar eso del densitómetro óseo. Esos detalles hay que ver, por favor. ¿Ya? Entonces falta para tu planteamiento todo eso y también que pongas datos de rendimiento diagnóstico. Okay, es importante. No puedes sugerir el uso de un instrumento sin saber si se ha validado o si sirve o no sirve. Eso hay que ponerlo en la encrucijada. Además de todo lo que te he dicho, y ahorita como descriptivo no puede aprobarse. Tienes que convertirlo en analítico necesariamente. Ya, doctor, está bien. ¿Ya? ¿Qué, doctor? Muchas gracias. Cristel, Eddie observado también. Sí, doctor. Ya no le damos el pase. Ok, siguiente. Yo me voy a quedar unos minutos más con ustedes. Sharon Silva. Sí, doctor. Un momentito, por favor. ¿Se puede apreciar? Ya, ahora sí, adelante. Ya, el tema es, prácticamente el problema, doctor. Bueno, las infecciones respiratorias agudas son un conjunto de infecciones que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, ocasionando en su mayoría por virus, pero también por bacterias o parásitos. Constituyen una importante causa de morbimortalidad fundamentalmente entre los niños menores de 5 años y aquellas que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves. La insuficiencia respiratoria aguda grave es un síndrome que se presenta en un paciente de cualquier edad con aparición súbita de fiebre superior a 38 grados o historia de fiebre que presenta tos, dificultad para respirar y que por el compromiso de su estado general deberá ser hospitalizado. Según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de España, en su boletín de la semana 10 de 2022, la tasa global de insuficiencia respiratoria grave, que conoceremos como IRAC, se sitúa en 11.1 casos por 10.000 habitantes. Las mayores tasas de incidencia continúan observándose en el grupo de 0 a 4 años,
con 22 casos por 10.000 habitantes, con un porcentaje de positividad de 14.1% para el virus sincitial respiratorio. Del mismo modo, para el año 2022 en Chile, la tasa de casos acumulados del virus sincitial respiratorio para lo que vendría a ser Irak fue de 16.6%, haciendo una comparación con los boletines de la semana 23 del 2022 y la semana 23 del 2023, se ubican datos en ascenso de 7.5% a 12.9% de hospitalizaciones respectivamente. En Norteamérica, para el año 2022, se evidenció en el mes de junio 2.7% de casos de virus sincitial respiratorio y para el presente año se observa un incremento del 6.9% de casos. La actividad de Irak en Centroamérica se encuentra actualmente en descenso, sin embargo, la proporción de casos atribuibles al virus sincitial respiratorio ha presentado un incremento de 8% a 13.40% en 2022 y 2023 respectivamente. En el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades de Perú del Ministerio de Salud, en el presente año emitió una alerta epidemiológica por el incremento de IRA en el país, en donde las últimas semanas se observa un incremento en el reporte de casos de IRAC, que vendría a ser la insuficiencia respiratoria aguda grave, por los centros centinelas, principalmente en las regiones de Cusco, Junín y Lima. En la semana epidemiológica 12 de 2023 se han notificado 1.431 casos, de los cuales el 50.6% corresponden a la vigilancia de Irak a nivel nacional. En la región Cusco, el Hospital Regional de Cusco, en su reporte epidemiológico de la vigilancia centinela de Irak, 2014 a 2023, hasta la semana 23 del presente año, nos evidente incremento de casos de Irak, mostrando así para el año 2022 con 6 casos y finalmente para el 2023 con 134 casos. Cabe resaltar que dentro de cada total de casos hay distintos virus involucrados, pero el que llama la atención es el virus sincitial respiratorio, ya que este ha ido en ascenso de 55.4% a 64% respectivamente, y si vemos por etapas de vida se puede apreciar la misma tendencia. Dentro de lo que vendría a ser de niños de 1 a 4 años, el incremento es de 29% para el año 2022 y de 43% para este año en las mismas fechas. Lo que vendría a ser encrucijada, llama la atención el incremento de cifras de Irak en las distintas poblaciones, el cual viene siendo evidenciado por la Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza y de otros virus respiratorios Irak en Perú, por lo que es importante dilucidar los factores que predisponen las infecciones respiratorias agudas graves, más aún si se dan en población infértil, ya que estos no son precisos actualmente. En una revisión sistemática titulada Factores de riesgo de malos resultados o muertes en niños pequeños con infección aguda del tracto respiratorio inferior asociada al virus respiratorio sincitial, propone más investigaciones para dilucidar el papel de los posibles factores de riesgo del mal resultado o muerte por virus respiratorio sincitial en los diversos entornos y en grupos de edad más estrechos, al igual que también necesitamos explorar si estos factores de riesgo son específicos para el virus sincitial respiratorio. El objetivo de este estudio tiene por determinar todos aquellos factores de riesgo que desencadenen en un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda grave en la población infantil de nuestra localidad. Como sabemos, uno de los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud es reducir muertes prevenibles en recién nacidos y niños menores de 5 años, por lo que este trabajo se enfoca en lograr conseguir dicha meta. Bien, un interesante planteamiento. No olvides, bueno, te recomiendo que consideres que esta vigilancia epidemiológica de influenza y otros virus respiratorios es centinela. Que los datos que estás presentando no son poblacionales, sino son de una muestra nada más. ¿Qué significa vigilancia centinela? Que el objetivo principal de esta actividad es ver qué virus están circulando en nuestra región. No es ver la cantidad de afectación que hay en la región por ese virus. Eso es diferente. Con decirte que esto se hace solamente en el hospital regional, estamos implementando en Lorena, ¿sí?
Sí, en la isla posta de Tío también hay donde hacen esos En controles. Tío, pero ese es ETI. Eso es enfermedad transmitida por virus de la influenza. Ahí no es Irak. Tú estás planteando Irak. Sí. Irak es solamente en los hospitales, no es en establecimientos de salud. Porque eso es grave, pues una infección respiratoria aguda grave. Y la población que se hospitaliza por una Irak es pues adulta, no son niños. Sí, doctor, pero justo en el hospital regional que estaba viendo en sus boletines, evidenciaban también que se está viendo el incremento del virus sincitial respiratorio y este incremento más aún se está dando en niños de 1 a 4 años. Te digo, no es un incremento. De manera natural, el virus que más afecta a los niños es justamente el sincitial. No es un incremento, o no puede tildarse como incremento porque, te repito, no es una vigilancia que vea impacto, no de manera sentinela. Solamente ve qué virus están circulando en el medio. No puede ser utilizado como dato de prevalencia o incidencia. Ya, doctor. ¿Entiendes? Solamente una muestra. La intención de esa vigilancia, de la norma, es únicamente detectar qué cepas están circulando, nada más. Ahora, si bien es cierto, los factores asociados a ello tendrías que determinar en los pacientes que tienen esta infección. Tu grupo de control serían aquellos niños que no tienen la infección. Sí. ¿Cómo vas a determinar eso? No hay, o sea, la vigilancia es específica. Por ejemplo, si es que digamos un niño o un adulto tiene la infección aguda grave y es hospitalizado, se le saca la muestra. Si no es hospitalizado o no está grave, no sacamos muestra para nada. Entonces no tendrías controles. El planteamiento es interesante, pero no es factible desde el punto de vista de la vigilancia. Ahora, niños no sé si sea lo más adecuado. De repente en adultos o en población en general, no, incluyendo niños, se amplía el rango. Pero nuevamente a mí me preocupa, tú quieres ver los factores asociados a la infección por este virus. Sí, doctor. ¿Y cuál sería el grupo de comparación? Aquellos que son internados por cualquier otro... Ese no es un control. Aquel diagnosticado con insuficiencia respiratoria, pero no grave. A ver. Que la definición es grave, tiene que ser grave, no puede ser otra cosa. Si tú quieres ver un virus en especial, tiene que ser grave. Tienes que haberle sometido a la misma prueba y el resultado te ha tenido que salir negativo. Y doctor, ¿se haría un comparativo entre el virus sincitial y también lo que podría ser la influenza? Porque si bien es cierto, esos centinelas han visto que hay una predisposición más por influenza, tanto en distintas etapas de vida, también hay casos registrados por influenza. Pero de la misma manera, ¿no? Si vas a agarrar influenza, ¿cuál es el grupo de comparación? Eso es lo que quiero tratar de hacerte entender. Tendrían que ser aquellos que les han hecho el examen, pero ha salido negativo. Negativo, no que ha salido a otro virus positivo. No solamente los que han salido negativos.
¿Y qué factores has empezado? Si tú estás planteando estudiar factores, ¿qué factores estás pensando? Doctor, prematuridad. ¿Me escucha? Sí, sí. Ya. Dentro de los casos estaba poniendo cualquier condición comórbida, una enfermedad pulmonar, si es que se presenta, cardiopatías congénitas, prematuridad, si ha habido una coinfección durante